Desde niño crecí con una herida que nunca cerró, la ausencia de mi madre. Me dijeron que había muerto cuando yo tenía apenas 3 años. No tengo recuerdos claros de ella, apenas un olor dulce que asociaba con las noches en que me arrullaba, y una foto vieja en blanco y negro que mi padre guardaba en una caja. Mi abuela siempre me repetía que mi madre era un ángel que Dios necesitaba en el cielo, y yo, con la inocencia de un niño, lo aceptaba. Con los años, aprendí a vivir con esa falta. Mi padre nunca quiso hablar del tema. Cada vez que yo preguntaba algo, me cambiaba de conversación o se ponía furioso. De eso no se habla, decía con una frialdad que me helaba la sangre. Yo pensaba que era su manera de sobrellevar el dolor, así que no insistía más. Pero algo en mi interior nunca estuvo en paz. Era como si una voz dentro de mí gritara que había algo que no encajaba. Esa voz se intensificó cuando cumplí 20 años y empecé a notar detalles extraños. Por ejemplo, una vez escuché a mis tías discutir en la cocina. Una de ellas dijo, «Él ya es mayor, debería saber la verdad». La otra le respondió con un susurro que apenas logré captar, «Si se entera, odiará a todos». Aquella frase se me quedó grabada. ¿Qué verdad era tan terrible que podría hacerme odiar a mi propia familia? Un día, revisando los viejos álbumes de fotos, encontré algo que me heló la sangre, una carta amarillenta escondida detrás de la foto de mi madre. No era una carta cualquiera. Estaba firmada por ella, con fecha posterior a su supuesta muerte. En ese momento, mi mundo se vino abajo. Si mi madre estaba muerta, ¿cómo podía haber escrito eso? Y si no lo estaba, ¿por qué me habían mentido toda la vida? Supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Temblando, abrí la carta y comencé a leer. Las primeras líneas me hicieron un nudo en la garganta. Hijo mío, si algún día encuentras esto, significa que tu padre cumplió con su promesa de ocultarme de ti. No morí como te hicieron creer, sigo viva, pero lejos, porque era lo único que podía protegerte. Mis manos sudaban. El papel parecía quemarme. ¿Mi madre viva? ¿Protegiéndome de qué? Seguí leyendo, con el corazón golpeando mi pecho como un tambor. No puedo decirte dónde estoy, porque tu padre no lo permitiría. Él no es el hombre que tú crees. Por favor, no confíes ciegamente en nadie. Un día entenderás. Las letras se desdibujaban ante mis ojos. Cerré la carta, respirando agitadamente, y miré de nuevo la foto. Era la misma mujer que me habían descrito toda la vida, pero ahora tenía pruebas de que no estaba muerta. Esa noche no dormí. Las preguntas me devoraban. ¿Por qué mi padre había mentido? ¿De qué me estaba protegiendo mi madre? ¿Y por qué todos parecían cómplices en ese silencio? A la mañana siguiente, decidí enfrentar a mi padre. Lo encontré en la sala, con su taza de café. Coloqué la carta sobre la mesa, frente a él. Sus ojos se clavaron en el papel, y luego en mí. No dijo nada. Ni una palabra. Solo vi cómo su rostro perdía todo color. ¿Me vas a explicar? Le exigí con la voz quebrada. Él se levantó lentamente, me miró con una mezcla de rabia y miedo, y murmuró. Esa mujer ya no existe para nosotros. Olvida lo que leíste, si quieres seguir con vida. En ese instante supe que había mucho más de lo que me habían contado, y que la verdad podía ser mortal. Las palabras de mi padre no dejaban de resonar en mi cabeza. Si quieres seguir con vida. ¿Qué significaba eso? ¿De quién debía protegerme? No podía quedarme de brazos cruzados. Si mi madre estaba viva, la iba a encontrar. Esa misma tarde busqué entre los viejos álbumes familiares. Entre fotos amarillentas y recuerdos polvorientos encontré algo extraño, una carta sin abrir, escondida detrás de una foto mía de niño. El sobre no tenía remitente, solo mi nombre escrito con la misma letra que la carta anterior. Con el pulso acelerado, lo abrí. Hijo, si llegaste hasta aquí, significa que estás empezando a dudar de tu padre. Escúchame, no confíes en la familia de él. Ellos saben todo. Y si preguntas demasiado, pueden hacerte desaparecer como intentaron hacerlo conmigo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Toda mi familia paterna estaba involucrada. Decidí probar. Esa noche, durante la cena, lancé una pregunta inocente. ¿Recuerdan algo de mamá? El silencio fue sepulcral. Mi tía bajó la mirada, mi abuela dejó caer la cuchara y mi padre me fulminó con la mirada. Nadie contestó. En ese silencio lo entendí todo. Ellos sabían. Todos. Más tarde, cuando me encerré en mi cuarto, recibí un mensaje desconocido en mi celular. Deja de buscar.
No tienes idea de en lo que te estás metiendo. Me quedé helado. ¿Cómo sabían que estaba investigando? ¿Quién me vigilaba? Lo que había comenzado como una simple curiosidad se estaba convirtiendo en una pesadilla peligrosa. Pero ya era tarde para detenerme. No pude dormir esa noche. Cada ruido en la casa me parecía una advertencia, cada sombra un espía. Al amanecer tomé una decisión: si había una verdad oculta, la iba a descubrir aunque me costara todo. Recordé que mi madre tenía una mejor amiga de la infancia, Clara, a quien siempre mencionaba en sus historias. Busqué en redes sociales y, tras horas de rastreo, la encontré. Estaba más envejecida, pero era ella. Con nervio la contacté y le escribí. Soy el hijo de Laura, mi madre. Necesito hablar contigo. La respuesta fue casi inmediata. Sobre correo saliente, sabía que tarde o temprano vendrías. Nos vemos en la cafetería de la avenida 23, pero ven solo. Cuando llegué, Clara me esperaba en una mesa al fondo. Sus ojos reflejaban miedo. Tu madre no está muerta, me dijo en voz baja. Ella huyó porque descubrió algo que no debía. Tu familia paterna nunca se lo perdonó, y por eso intentaron silenciarla. Mi corazón latía con fuerza. ¿Dónde está? Pregunté con desesperación. Clara dudó unos segundos, miró alrededor y sacó un papel arrugado de su bolso. Esto es todo lo que pude guardar. Si lo usas, la encontrarás. Pero ten cuidado, ellos saben que estás buscándola. Abrí el papel y casi se me detuvo el corazón. Era una dirección, escrita con la misma letra de la carta de mi madre. Ese era el primer paso para encontrarla. Pero mientras salía del café, sentí una mirada clavada en mi espalda. Un hombre con chaqueta oscura hablaba por teléfono, y al cruzar su mirada con la mía, sonrió de una manera inquietante. No había duda, ya me estaban siguiendo. Guardé el papel como si fuera un tesoro y corrí hasta mi casa. El corazón me golpeaba el pecho, no sabía si por la emoción de estar más cerca de mi madre, o por el miedo a que alguien intentara detenerme. La dirección estaba en un pueblo pequeño, a casi 5 horas de donde yo vivía. No podía ir en auto, era demasiado arriesgado, así que tomé un bus nocturno, confiando en pasar desapercibido. Durante el viaje, no dejaba de pensar en la sonrisa de aquel hombre del café. ¿Quién era? Estaba relacionado con mi padre. O con algo más grande que yo ni siquiera entendía. Cuando llegué al pueblo, lo primero que noté fue el silencio. No había casi gente en las calles, y la dirección me llevó hasta una casa vieja de paredes descascaradas. Golpeé la puerta con manos temblorosas. Nadie respondió. Intenté de nuevo. Nada. Me di la vuelta, resignado, cuando escuché un crujido dentro de la casa. Una ventana del segundo piso se abrió y una voz femenina, quebrada pero reconocible, susurró. Vete ahora. No es seguro que estés aquí, te están siguiendo. Mi cuerpo se paralizó. Esa voz era la de mi madre. Antes de poder reaccionar, 2 hombres salieron de una camioneta negra estacionada a unos metros. Se acercaban rápido hacia mí. El tiempo se detuvo. Tenía que decidir, huir para salvarme, o enfrentarme a ellos con la esperanza de salvarla. El instinto me gritaba que corriera, pero el corazón no me lo permitió. Era mi madre, estaba ahí, y después de tantos años no podía simplemente dar la espalda. Respiré hondo y me planté frente a los 2 hombres que se acercaban con paso firme. Eran altos, vestidos de negro y con la mirada de alguien que no duda en usar la violencia. ¿Quién eres? Preguntó uno de ellos, mientras me bloqueaba el paso. Vine a ver a mi madre, respondí, con un tono más seguro del que realmente sentía. El hombre soltó una carcajada seca. No tienes madre, muchacho. Ella murió hace años, al menos oficialmente. Mis puños se cerraron. Esa frase lo confirmaba, ellos sabían la verdad. El segundo hombre intentó tomarme del brazo, pero me moví rápido y lo empujé con todas mis fuerzas contra la reja oxidada. Aproveché el desconcierto para correr hacia la puerta de la casa y golpearla de nuevo. Mamá, abre. Soy yo. Dentro escuché pasos apresurados, y de pronto la puerta cedió. Ella estaba ahí, más delgada y con el rostro marcado por los años, pero era ella. Mi madre. No tuve tiempo de abrazarla, uno de los hombres ya estaba levantándose y el otro sacó algo de su chaqueta, un arma. Mi madre me jaló hacia adentro y cerró la puerta con un cerrojo. Su voz, temblando pero firme, me atravesó como un cuchillo. Hijo, si supieras por qué fingí mi muerte, entenderías que ahora tu vida también corre peligro.
La puerta se cerró con un golpe que todavía retumba en mis oídos. Afuera, los motores y los pasos crecían, adentro, el aire estaba espeso, cargado de años y de miedo. Apoyé la espalda en la madera fría y por fin pude mirar a mi madre cara a cara. Era ella, la que recordaba en fotos, pero el tiempo le había dejado marcas que no había visto hasta ahora, ojeras profundas, una cicatriz fina en la sien, las manos temblorosas como si siempre esperaran un golpe. Mamá, mi voz sonó más pequeña de lo que esperaba. ¿Por qué fingiste tu muerte? Ella me miró largo, evitó mis ojos un segundo, y luego dejó salir un suspiro que parecía arrastrar una vida entera. No lo hice por cobardía, hijo, dijo, con la voz rota. Lo hice para protegerte. Tu padre, tu familia, no son lo que crees. Cuando descubrí lo que estaban haciendo, supe que si me quedaba, al final te perderían a ti también. Mi mente corría. ¿Qué estaban haciendo?, pensé. Intenté ordenar las piezas, las discusiones susurradas que había escuchado, la carta, las amenazas. Todo encajaba en una imagen que me daba miedo mirar de frente. Hace años, continuó ella, tu padre se involucró con gente muy poderosa. Negocios sucios, sobornos, gente desaparecida. Yo quise oponerme. Lo denuncié. Pero en ese mundo, denunciar no salva a nadie, te convierte en blanco. Me ofrecieron un trato, o me callo y sigo viviendo una mentira, o desaparezco para siempre. Elegí desaparecer para que alguien me protegiera a ti. Pensé que sería suficiente. Pensé que nadie traería ese peligro hasta nuestra puerta. Sus ojos se clavaron en los míos con la intensidad de quien confiesa una culpa y pide absolución. ¿Entonces todo esto fue para protegerme a mí?, pregunté, tratando de que mi voz no sonara esperanzada. Ella negó con la cabeza. Te protegí, sí. Pero no lo hice bien. Fue más grande de lo que imaginé. Creí que con un cambio de identidad, con esconderme en otro lugar, todo terminaría. Pero las cosas no se olvidan. Cuando alguien en ese mundo te marca, la marca no se borra solo porque tú cambias de nombre. Y ahora, se llevó una mano a la boca, ahora creen que alguien de la familia volvió a preguntar por mí. Por eso vinieron. En ese momento un golpe seco sacudió la ventana. Uno de los tipos afuera estaba buscando entrada por otro lado. El pánico me recorrió entero, pero algo en la mirada de mi madre me empujó a actuar con calma. Tenemos que salir ahora, susurró. Hay un sendero atrás, conozco a la señora del molino, ella no se esconderá. Tengo un bolso con documentos y un teléfono que no está rastreado. Pero escucha, no podemos ir por la carretera principal. Ellos vigilan los caminos. No había tiempo para preguntas. Nos movimos en silencio como sombras. Mi madre me lanzó un sobre con varios papeles, nombres, direcciones, un número escrito a mano y la palabra confianza. Si alguno de estos nombres suena a algo, no lo digas en voz alta. Confía solo en la señora del molino y en la línea que te doy. ¿Entiendes?, me dijo con firmeza. Asentí. El corazón me dolía, pero mis piernas me obedecieron. Al abrir la puerta trasera, un hilo de aire frío me dio en la cara. La noche fuera parecía más oscura que antes, como si el pueblo también hubiese contenido la respiración. Mientras salíamos, mi madre me tomó la mano por un segundo, con una fuerza que no esperaba. Lo siento por las mentiras, murmuró. No merecía la sombra de esto. Prométeme que, si llegamos a la señora del molino, mantendrás la cabeza fría. Necesito que vivas para contar la verdad cuando seas seguro. Lo prometo, respondí, aunque no tenía idea de si podría cumplirlo. Atravesamos el patio en silencio, sorteando ramas, hasta que la figura del auto negro reapareció en la distancia, como un gigante amenazante. La adrenalina se apoderó de mí, corrimos por un sendero estrecho, hundiéndonos en maleza y barro, con la respiración entrecortada. Detrás, las luces de los vehículos rasgaban la oscuridad. En un claro, antes de alcanzar el molino, escuchamos voces, hombres discutiendo, una orden y luego el sonido seco de un disparo al aire para amedrentar. Mi madre se lanzó hacia una pequeña puerta lateral del viejo molino, la empujó y entró rompiendo el cerrojo oxidado. Yo la seguí con el mismo impulso que me había impulsado a cruzar medio país. Dentro, la señora del molino nos esperaba, una mujer pequeña de ojos avispados que nos miró como si supiera cada secreto sin que se lo dijera. Entren, rápido, dijo. Ya sé quiénes son. Cerré los ojos un segundo y respiré. ¿Habíamos escapado, por ahora? Pero la pregunta quedó flotando en el aire, si mi madre había huido de algo tan grande, cuánto más profundo llegaba al pozo de mentiras de mi propia familia. Y
Sobre todo, ¿quién comandaba esa red capaz de arrastrar gente a desaparecer? La noche nos cubrió como una manta tibia, pero mi cabeza no dejaba de girar. Sabía que lo que venía no sería solo correr y esconderse, sería pelear por la verdad, exponiendo a quienes habían falsificado mi pasado. Y ahora, con la certeza de que mi madre vivía y de que nos estaban casando, la única opción era seguir hasta el final. El molino olía a madera húmeda y harina rancia, como si los años se hubieran detenido allí. La señora del molino cerró la puerta tras nosotros y nos condujo por un pasillo estrecho iluminado apenas por una lámpara de queroseno. Su mirada era dura, pero sus manos temblaban ligeramente al abrir una trampilla en el suelo. Aquí no los encontrarán, susurró. Pero deben saber que no tienen mucho tiempo. Descendimos por una escalera improvisada de hierro hasta un sótano oculto. En el centro, sobre una mesa vieja, había una caja metálica con candados oxidados. Mi madre, sin preguntar, sacó de su bolso una llave diminuta y la abrió. Dentro, descansaban carpetas amarillentas, fotografías en blanco y negro, grabaciones en cintas antiguas. Era como abrir una tumba de secretos. Aquí está todo, dijo mi madre, con un hilo de voz. Nombres, transacciones, muertes encubiertas, todo lo que me obligó a desaparecer. Tomé una de las carpetas y comencé a leer. Reconocí apellidos de políticos, empresarios y hasta de oficiales de policía. También estaba el de mi padre. El estómago se me revolvió. ¿Papá, estaba metido hasta el cuello? Pregunté, casi temiendo la respuesta. Mi madre asintió. No solo estaba metido, era uno de los líderes. Y tú, hijo, eras la pieza que ellos querían controlar. Si yo desaparecía, te crearían a su manera. Serías la nueva cara limpia que presentaran al mundo, el heredero perfecto para continuar con su poder. Sentí un nudo en la garganta. Todo lo que había vivido, cada sacrificio, cada vacío en mi vida, tenía sentido ahora, pero un sentido cruel. La señora del molino interrumpió el silencio. Ellos ya saben que están aquí. No me pregunten cómo lo sé, pero lo sé. Ustedes tienen dos opciones, huir esta misma noche con esos documentos, o quedarse y enfrentarlos. Miré a mi madre. Ella parecía más cansada que nunca, pero en sus ojos vi algo distinto, determinación. No podemos huir eternamente, dijo ella, casi para sí misma. Si seguimos corriendo, un día nos atraparán. La única forma de ganar es exponerlos. Me giré hacia la señora del molino. ¿Cómo? Si controlan la policía, los jueces, los medios, ¿quién nos va a escuchar? Ella me tendió una pequeña libreta con un nombre escrito, Elías Montero. Él. Un periodista que lleva años tras sus pasos. Ha perdido familia por investigar demasiado, pero aún sigue de pie. Si alguien puede sacar esta verdad a la luz, es él. En ese momento, un estruendo sacudió la entrada del molino. Gritos y pasos resonaron arriba. Los hombres habían llegado. La señora del molino apagó la lámpara de un golpe. La oscuridad nos envolvió. No hay tiempo, dijo en un susurro urgente. Salgan por el túnel trasero. Yo los retrasaré. Quise protestar, pero mi madre me empujó hacia la salida oculta. Hijo, escucha, me dijo, con las manos firmes en mis hombros. Si algo me pasa, prométeme que llegarás a Elías con esos documentos. Prométemelo. Las palabras se me atascaban en la garganta, pero logré asentir. El túnel olía a tierra húmeda y se extendía bajo el molino como una vena secreta. Mientras corríamos, escuchaba detrás de nosotros los golpes, los gritos, y luego un disparo seco. La señora del molino. Apreté las carpetas contra mi pecho. No podía dejar que todo ese sacrificio fuera en vano. En la salida, la noche nos recibió con un silencio extraño. Había luna llena, y en la distancia, vi las luces de una ciudad que parecía prometer refugio. Pero sabía que lo peor estaba por comenzar. Ahora teníamos los documentos, un hombre al que acudir y un ejército de sombras persiguiéndonos. La verdadera batalla apenas empezaba. Llegamos a la ciudad al amanecer, con los pies adoloridos y las ropas manchadas de tierra. Cada calle parecía observarnos, cada esquina nos hacía sentir perseguidos. No había tiempo que perder. El nombre Elías Montero ardía en mi cabeza como un faro. Siguiendo las indicaciones de la señora del molino, nos dirigimos a un barrio viejo, donde las fachadas parecían a punto de derrumbarse. Allí, en un tercer piso con ventanas cubiertas de periódicos, encontramos su oficina improvisada. Golpeé la puerta 3 veces. Nadie respondió. Insistí.
Finalmente, un hombre de barba descuidada y ojos cansados abrió apenas una rendija. ¿Quién los envía? Preguntó, desconfiado. La señora del molino, respondí sin dudar. El nombre pareció desconcertarlo. Nos dejó pasar y cerró de inmediato, asegurando la puerta con 3 cerrojos. El interior estaba repleto de pilas de documentos, máquinas de escribir viejas, cámaras polvorientas y mapas con hilos rojos que unían nombres y fotografías. Elías no era un simple periodista, era un obsesivo que vivía rodeado de pruebas. Cuando vio la caja metálica, sus ojos se abrieron como nunca. ¿Saben lo que tienen en sus manos? Preguntó, con la voz temblorosa. Lo suficiente para derribar a medio país, dije, mientras mi madre asentía en silencio. Elías comenzó a revisar los archivos con una rapidez casi desesperada. Esto confirma años de sospechas. No solo políticos y empresarios, hay jueces, militares, hasta líderes religiosos. Es un monstruo mucho más grande de lo que imaginaba. Su emoción, sin embargo, pronto se transformó en miedo. Cerró la carpeta y nos miró con seriedad. Pero tienen que entender algo, publicar esto sería firmar nuestras sentencias de muerte. Ellos no solo manipulan, ellos eliminan. Sentí que la rabia me quemaba por dentro. Entonces, ¿para qué vives rodeado de estas pruebas? Para coleccionarlas como trofeos de un cazador cobarde. La gente necesita saber la verdad. Elías me sostuvo la mirada. Y en esos segundos, lo vi debatirse entre el miedo y la esperanza. No soy un cobarde, replicó, golpeando la mesa. He perdido a mi esposa y a mi hijo por exponer apenas un fragmento de lo que ustedes traen aquí. No me pidan que lo arriesgue todo otra vez, a menos que estén dispuestos a pagar el mismo precio. Mi madre se acercó y, con un tono firme, le respondió. Yo ya lo pagué. Perdí a mi hijo durante años, mi nombre, mi vida entera. Si este es el precio para acabar con ellos, entonces lo pagaré otra vez. Elías la observó en silencio, y finalmente suspiró. Está bien. Haré lo que deba hacerse, pero necesito tiempo. Y ustedes, protección. En ese instante, un golpe fuerte retumbó en la puerta. Luego, otro. Elías palideció. Los encontraron. Susurró. Mi corazón se detuvo. No había duda, estábamos atrapados. El periodista corrió hacia una ventana trasera, mientras los cerrojos de la entrada comenzaban a ceder bajo los embates. Rápido, por aquí. Nos gritó. Y en ese momento, entendí que la verdad y la traición podían estar a un mismo paso de distancia. El ruido en la puerta se volvió ensordecedor. Los cerrojos cedían uno a uno, como si fueran de papel. Elías abrió la ventana trasera, y sin pensarlo 2 veces, empujé a mi madre primero. La ayudé a bajar hacia un tejado cercano, mientras él preparaba una cuerda improvisada con sábanas viejas. Apúrense. Gritó, sudando a chorros. De repente, la puerta principal explotó en astillas. Hombres vestidos de negro irrumpieron con armas en mano. Todo sucedió en segundos. Elías me empujó hacia la ventana. ¡Corre! Rugió. No lo dudé. Salté detrás de mi madre. El periodista quedó adentro, cubriéndonos. Los disparos llenaron la habitación, y lo último que vi fue a Elías abalanzándose sobre la caja metálica, abrazándola como si fuera su propio corazón. Corrimos por los tejados, esquivando chimeneas y techos podridos. El viento me cortaba el rostro, y los gritos de los hombres armados nos perseguían como sombras. Cuando llegamos a la calle, un auto viejo nos esperaba, el mismo que nos había dejado en la entrada del barrio. La señora del molino estaba al volante. Suban. Ordenó sin darnos tiempo a pensar. El motor rugió, y nos alejamos mientras las balas rebotaban contra la carrocería oxidada. Horas después, en una carretera solitaria, el silencio nos envolvió. Mi madre respiraba entrecortado, yo apenas podía hablar. Entonces, la señora nos entregó un sobre cerrado. Elías sabía que no iba a salir vivo. Me pidió que si algo pasaba, les diera esto. Con las manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había un pequeño dispositivo USB y una carta escrita a mano. La verdad nunca se detiene con la muerte de un hombre. Aquí está todo lo que necesitan. Pero recuerden, revelar la verdad no solo los hará héroes, también los convertirá en blancos eternos. Mi madre me miró, con lágrimas en los ojos. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó. Guardé el USB en mi bolsillo,
sintiendo el peso de miles de secretos que podían incendiar un país entero. Respiré hondo y respondí. Lo vamos a contar. Aunque nos cueste la vida. La señora del molino sonrió, como quien sabe que el destino ya está escrito. Y en ese instante entendí algo, la verdad no era solo un arma, era también una condena. El auto siguió avanzando hacia la oscuridad de la carretera, mientras detrás de nosotros, la ciudad ardía con preguntas que tarde o temprano necesitarían respuestas.